esta tarde nos visita, lo había prometido en alguna intervención que tuvimos a través de la vía telefónica para temas específicos, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el ingeniero Antonio Almonte, con quien vamos a conversar de diversos temas. Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes y un saludo a este panel. Encantado y le agradezco mucho la invitación a este programa. Así es. Ministro, vamos a hablar de algunos los referimentos que hizo el presidente ayer sobre el tema energético en su discurso, así como cifras muy frías a tratar de intentar desglosar un poco, pero antes a mí me encantaría que comenzáramos la conversación respecto a toda una discusión que se ha dado desde el fin de semana pasado. Surgió una información en torno a un estudio que publicó una empresa consultora que lo dirige Magín Díaz y que ha hecho unas recomendaciones ahí, que ha creado todo un avispero respecto al reglamento sobre el uso de energías renovables, que señalaba incluso que la energía renovable, en concreto los paneles solares, generaban un déficit de cerca de $90 millones a las empresas distribuidoras del país. Entonces, aunque tampoco yo he visto detalladamente este informe que ha soltado este avispero, yo no entiendo, porque uno siempre ha pensado que el tema de la energía renovable es positiva. Entonces ahí se genera un poco de confusión. ¿Cómo impacta de manera negativa la sede? ¿Y qué es lo malo de esa energía renovable? Bueno, lo primero es que, tal y como tú dices, es un estudio que, por cierto, en detalle todavía no he conocido por nosotros, pero el punto de partida esencial es que el gobierno dominicano, esta gestión del gobierno dominicano en el sistema energético, respalda cerradamente la promoción y difusión de las energías renovables, tanto en escala de proyectos de mega, como también en la escala conocida como generación distribuida, que no son más que paneles solares colocados en hogares, en pequeños negocios, medianas industrias, etc. Nosotros respaldamos, nosotros hemos liderado como gobierno, como ningún otro en la historia, la promoción de las energías renovables por razones estratégicas, y solamente ahora mismo tenemos 1.400 megavatios en construcción de paneles de instalaciones fotovoltaicas. Y más aún, nosotros estamos ahora inmersos en la discusión, ya en una fase avanzada, de la regulación o reglamentación, la resolución que habrá de regular la masificación de los paneles solares en los hogares y en toda parte. De manera que todo aquel que haya querido insinuar oposición del gobierno o preocupación del gobierno por eso, no sabemos de dónde lo saca. Naturalmente que en el negocio de los paneles solares se ha abierto un mercado creciente, un mercado donde hay competencia de una empresa y otra, y parece ser que esas competencias, que son legítimas entre empresas que se están estableciendo, que quieren crecer en la comercialización de paneles solares, no para regalarlos, sino para comercializarlos, venderlos y hacer beneficio, entonces lanzan bolas y hacen cuestiones y hacen afirmaciones muy elocuentes que cualquiera cree que es verdad que es posición de gobierno. El gobierno no ha dicho, no ha declarado, no ha publicado, no ha escrito ninguna decisión respecto a lo que se va a hacer en la regulación de los paneles solares, de manera que cualquier otra cosa que se le adjudique al gobierno es especulación. Nosotros vamos a publicar, antes de que termine este semestre, resoluciones debidamente consensuadas, evaluadas, con asesoría internacional que ya se hizo, con consultas nacionales, y entonces habrá una resolución de la superintendencia y a partir de ahí podría abrirse un debate haciendo referencia firme. Pero lo demás, que alguien diga algo, publique algo, señale, acuse, bueno, nosotros no podemos evitarlo, pero no tiene nada que ver con la verdad. Sí, pero de todos modos, ministro, el tema de la energía renovable, pese a que es una tendencia en el mundo promover este tipo de energía porque supone que ayuda al medio ambiente a mejorar la calidad de vida del mundo, por decir. Y a baratas. Bueno, ahí viene justamente la pregunta, pero supone no, en República Dominicana instalar un panel solar o cualquier tipo de instrumento que vaya a mejorar el medio ambiente, lejos de ser algo cómodo, económicamente factible, se convierte prácticamente en una odisea. ¿A qué se debe eso? No, yo no lo he entendido así. Nosotros
Tenemos, por ejemplo, cuando es a gran escala, somos el país de mayor crecimiento en instalación de instalaciones solares en toda Centroamérica. Ya le dije, solo en estos momentos se están construyendo 1.400 megavatios que deberán entrar en operación entre este año y el año que viene. ¿En paneles solares? Paneles solares no de vivienda, sino el proyecto... Sí, pues yo me refiero al uso individual. Voy a hablar a nivel individual. Okay. A nivel individual, si usted ve la curva, lamentablemente no la traje, si usted ve la curva, ha crecido sustantivamente la instalación de paneles solares a nivel de viviendas y pequeñas y medianas instalaciones. Yo pienso que lo que está sucediendo es que hay mucha gente y muchos negocios a la expectativa de cuál es la regulación definitiva para entonces saber cuáles incentivos y cuáles son los compromisos que le corresponden. Pero no creo que sea esa situación. Ahora, naturalmente, y lo dije en una entrevista anterior, cuando usted camina hacia la masificación de paneles solares en un sistema cualquiera, estamos hablando de que se trata de proyectos que impactan el funcionamiento de la red, impactan en términos económicos, y eso tiene que ser regulado y establecido con claridad, no de manera especulativa. ¿No está regulado hoy? Entonces, sí, pero se está trabajando en es una regulación que correspondió más que nada a una etapa de una incidencia pequeñísima de energía solar fotovoltaica. Ahora venimos a un nivel mucho más masificado y complejo. Yo lo que solicito y sugiero es que nosotros esperemos las resoluciones y las decisiones definitivas y sobre esa base entonces desarrollar la crítica, la discusión, los análisis. Entonces, pero yo no creo que aquí en República Dominicana haya nadie más interesado que nosotros en el gobierno en la promoción de los paneles solares. El techo del edificio de nuestro Ministerio de Energía y Minas ahora mismo está terminando de ser panelizado y en los próximos días vamos a inaugurar ese techo solar completamente con paneles, que hemos tenido que comprar los paneles mediante licitación, pagar la instalación y entonces vamos a hacerlo. Nosotros somos promotores de eso. Bueno, y si son promotores de eso, entonces suponemos que lo que se va a discutir y lo que se va a dar a conocer tiene que ver y tendría que aplicarse a partir del estudio de lo que ellos plantean, a incluir todos los proyectos de energía renovable, incluyendo no solo los que se hacen de generación distribuida, ¿verdad? Pero no sino que también no lo que a partir del estudio que bueno, está bien, otro, pero, a partir de la evaluación que hace la Superintendencia de Electricidad. Entonces eso se va a aplicar, ministro, se va a aplicar a esa generación distribuida, no solamente a la que se inyecta directamente al CENI, en este caso, que benefician en precios de venta de energía y se hace de manera preferencial, o sea, todo eso sería regulado. Bueno, yo no quiero meterme en más detalle de eso porque eso es la superintendencia va a publicar y está ahora mismo concluyendo sus estudios. No tengo que adelantarme ni puedo adelantarme a eso. Yo solamente quería señalar eso. De que está en estudio y de que, va a ser público y todo el mundo va a ceder. Y a partir de ahí vendrán los juicios con mucho más firmeza. Entonces discutimos después que ustedes Bueno, vamos a ver entonces, como usted no tiene información respecto a eso, evidentemente, aunque parece que es algo que tendrá que discutirse y tendrá que regularse mucho más allá de los que hacen uso de este recurso de manera personal, que son ¿cuántos? Me parece que según ellos han dicho son 13.000 los usuarios que están con el grito al cielo y están dados al pescado, evidentemente, porque deberá ser a todos y todo incluye los grandes proyectos incluso del gobierno. Hablemos de lo que dijo el presidente en el día de ayer, que respecto a las políticas energéticas se fundamentó en 5 ejes de acción. Hablaba de ampliación de parques, generación eléctrica, modernización de los sistemas de transmisión, hablaba de saneamiento y de gestión. Y hacía una referencia como muestra para graficar todo esto, ministro, la licitación pública de los 800 megas lanzados en noviembre con el caso de Manzanillo. Hablaba de los 400 megas que se licitaron también de urgencia. ¿En qué está lo de Manzanillo? ¿Cuándo va a entrar lo de Manzanillo, mucho más allá de lo dicho por el presidente? ¿Y cuándo van a entrar los 400 megas de Copey? Bueno, Manzanillo ya está en fase, digamos, de proceso inicial de construcción, acondicionamiento del sitio, compra de los equipamientos principales, que pronto algunos de ellos comenzarán a llegar. Y hay todo un proceso... Es una inversión oficial. No, es una inversión privada, pero quien hizo la licitación fue el Estado, el gobierno. Yo mismo presidí esa licitación.
En cuanto a lo de Copey, bueno, ya Copey, el proyecto de los 414 megavatios en Copey, todos los equipos, las turbinas, los transformadores, todos los equipos relativamente importantes están en sitio. Se espera que en diciembre de este año se cierre ya el proceso propiamente de la construcción y según informaciones de la empresa, en enero, febrero debe comenzar el comisionamiento de la planta. La planta está supuesta a entrar, según todos los indicadores, en funcionamiento y en operación, digamos que en el primer semestre del año que viene, 2025. Y tendremos 414 megavatios nuevos. Y también está en fase muy avanzada, en fase rápida, la construcción de la línea de transmisión de 345 que va desde Pepillo Salcedo, desde Manzanillo hasta Guayubín y de Guayubín hasta el Naranjo en Santiago, que es una línea de transmisión que no se menciona, pero muy relevante porque no solo permitirá la evacuación de toda la energía que se genere en aquellos complejos, sino también que fortalecerá la posibilidad de evacuación, de descarga de energía de fuentes renovables que aparecen proyectos en esos alrededores. O sea, el proyecto de Manzanillo y de Pepillo Salcedo va viento en popa, son proyectos que deberán, el de Pepillo Salcedo, finalizar el año que viene, el de Manzanillo tomará 2 o 3 años más, pero estamos seguros, convencidos que antes de que termine el próximo cuatrenio, esas plantas... Pues se extendió el tiempo de Manzanillo, porque se suponía que iba a ser en 3 años. Eso es cierto, pero tiene mucho que ver con 2 cosas. En primer lugar, recuérdate que todo ocurre justo al pie del inicio de la guerra de Ucrania, que trastocó todos los factores fundamentales, el gas, incertidumbre sobre los precios de los componentes de plantas eléctricas, todos los indicadores. Yo recuerdo que el año pasado temprano fui a Corea y en reuniones con constructores como POSCO, etcétera, nos decían todo ha sido alterado por la guerra de Ucrania y entonces los proyectos de construcción y de inversiones también tuvieron su retraso. Lo fundamental para nosotros es que durante este periodo no hemos tenido crisis de suministro de gas, ni de suministro de carbón, ni de fuel oil, ni hemos tenido crisis de suministro de energía eléctrica. Ministro. Siendo que en estos periodos de guerra de Ucrania, naciones como España, Inglaterra, Francia, Chile, China, tuvieron incluso apagones por falta de suministro de algunos energéticos. Nosotros que no tenemos nada de eso, pasamos esa crisis del 22 y parte del 23 sin carencia de combustible ni de electricidad. Ministro. Sí, de carbón en algún momento. No, en el 22 ni en el 23. Tuvimos una crisis. En el 20 fue, en el 21. Tuvimos una crisis de carbón en el 2021, fruto de eventos extremos y súbitos que ocurrieron, sobre todo en China, en Indonesia, en esos lugares. Pero fue también momentáneo. Pero otras empresas aquí que se manejan el carbón, ¿verdad? No fue que aquí lo dejaron acabar. Sí, otras empresas que se manejan con carbón sí tenían y pudieron prever. Si ustedes quieren volver al 21, yo puedo volver felizmente. Debo decirle que en ese periodo el carbón mineral que había estado cotizado y tenía un contrato a $70 la tonelada, subió súbitamente a $400 la tonelada. Y la empresa responsable de abastecer mediante el contrato que tenía, simple y llanamente desvió su barco hacia República Dominicana, lo desvió hacia China, porque China dio una directriz a todas sus empresas de que compraran a cualquier precio todo el carbón. Y en lo que se armaba una licitación para sustituir el carbón de ese contrato, la reserva se fue agotando a un nivel casi total, hasta que tuvimos que recurrir a otro método para tener carbón. Es un evento que ocurrió en otros países del mundo. Pero que aquí dejamos acabar el carbón, lo dejamos acabar aquí. Bueno, si tú lo quieres plantear así, bueno, yo voy a hacer. Eso fue lo que pasó. No es que yo no te voy a discutir ese punto, porque yo te estoy diciendo que si tú pasas de 70 a 400 y si la empresa que te va a abastecer de carbón desvía ilegalmente que hicieron ustedes ya como gobierno, entonces si había contrato, desvía su barco, entonces tuvimos que hacer valernos de los medios que estuvieran a nuestro alcance para adquirir el carbón y restablecer el servicio como se ha restablecido hasta el día de hoy. Y establecieron, escúchame, Graimer, establecieron entonces ustedes, ministro, en ese momento algún proceso legal frente a esa empresa contratada, porque supone entonces que eso le costó miles de millones de dólares a la República Dominicana. No sé si miles de millones de dólares. Se dice como 400 o 200. No sé si miles, pero tuvo un costo importante. Sí. Y esa es en esos tiempos, justamente en esos tiempos, poco después,
salió el que administraba Punta Catalina, que era Serafín Canario, entró otra administración de Punta Catalina y quedó a cargo de ese proceso. Por producto de eso, ministro, de esa misma situación que se dio. No, porque parece que no se previó, ¿no? Sí, no se previó. Evidentemente no se previó, yo pero bueno. Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Cómo usted podía prever que el carbón iba a pasar, que había estado durante décadas a precio tal, iba a pasar de 70 de súbito a $400? Pero ministro, disculpe, no, ministro. Escúchame. ¿Cómo te iba a prever eso? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo te iba a prever las inundaciones y los problemas extremos que ocurrieron en China y en varios países más que se concatenaron, incluyendo a principios de 2021 en Texas, donde el gas en la tubería se frizó? Claro. Esos fueron eventos que ocurrieron en el marco de una realidad de una empresa privada del Estado que tiene que hacer licitaciones para hacer compras. Antes de que se acabe. Cuando ocurren esos eventos, usted, que una reserva que le puede abastecer hasta 2 meses, cuando llegue el momento en que sin avisarle la empresa que le suple mediante contrato deja de abastecerlo, usted tiene que hacer un procedimiento. ¿Pero qué pasó con esa empresa? Que era la pregunta que no me respondió, ministro. Bueno, yo tengo otra pregunta aquí, que el ministro no quiere entrar en ese tema, evidentemente. ¿En qué yo no quiero entrar? No, usted dice, si ustedes van a hablar del 21, cuando los ministros de este gobierno, lo primero que cogen un micrófono, lo que dicen es, ustedes en el pasado, ustedes en el 20, no ustedes, eso qué. Mire, distinguido, yo no tengo ningún problema en hablar del año que usted quiera. Si a usted cree que este programa debemos ser hablando del 21 y del 20, perfecto, podemos llegar hasta el 16, 17 y 18. Yo estoy hablando de algo. Yo estoy pensando yo estoy que hablando a usted de le algo interesa hablar de la actualidad. Sí, vamos a hablar de la actualidad. Si ustedes quieren hablar del 21 y del 20, vamos porque consideran que le va mejor. No, ministro, no. Perdón. Yo creo que perdón, Ivonne, yo tengo una pregunta aquí. No, yo sé, yo te voy a pasar. Mire, ministro, o sea, a si nosotros. el programa es para informar a la población de la actualidad, sí, o es para molestar a alguien específico. Perdón, mire, señor ministro. Pero ministro, no puede molestar porque le pregunten ni del pasado ni del presente. Me permiten. Mire, nosotros lo que pretendemos es informar y conversar. Y como el tema es tan amplio, yo no sé por qué usted, ministro, con todo el respeto, está como un poco a la defensiva. No es así. Lo que pasa es que era una referencia importante y vamos a pasar al punto de actualidad. Ahora, pero oye, Vivón, no es que estamos a la defensiva. Entonces no diga que lo que nos conviene. A nosotros nos conviene lo que usted diga que es noticia y es lo colectivo. Y eso era parte importante. Lo que yo digo es, pero yo tengo derecho también a hacer un comentario. Claro, usted me hace una pregunta sobre el 21 y se lo expliqué. Claro. Volví y se lo expliqué. Y después dice otra vez el 21. Digo, pero si ustedes quieren ir al 21. Eso quiere decir que no queda claro cuando explica, ministro. No, lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Posiblemente que yo no diga lo que no he dicho lo que usted quiere que yo diga. Tal vez la respuesta no satisface la pregunta. Con perdón, aquí está operando algo que yo lo impongo aquí como una línea, la expongo. Estos muchachos están demasiado penetrados por el pasado y nosotros estamos demasiado comprometidos con la actualidad. Tú estás hablando de la actualidad y de la realidad. La historia puede ser de interés, pero no tiene nada que ver con el ejercicio. Pero yo no tengo ningún problema en venir 2 horas a hablar del pasado. Bueno, claro. O sea, si a mí me invitan a hablar el 21 y del 20. Pero, ministro, no se pongan en esa tónica, porque una de las cosas que tienen estos funcionarios de este gobierno es que cuando van a coger un turno, es como que este país estaba cerrado y de repente lo vinieron a rescatar, que en este país no se hizo nada. Pero entonces son los funcionarios que vienen hablando del pasado. ¿Cómo está el tema de las distribuidoras? Pero yo quiero hacer una pregunta, Ivonne. No, pero para traer al ministro acá, para que no se moleste, porque la verdad no queremos que el ministro de ninguna manera se moleste, que de verdad parece que está un poquito. Déjame decirte una cosa. No, pero usted no puede molestarse por lo que le pregunten y que tiene que ver con su área, ministro, de ninguna manera. Según mucha gente, una de mis características es la calma y el respeto que yo trato a todo el mundo. Y yo sé que en este caso no es necesario hacer esos comentarios ni esos señalamientos que me ponen a mí como si yo fuera alguien que vengo aquí a generar algún tipo de desentorno. Yo soy la primera Yo sencillamente sorprendida. hago un comentario porque yo he ido a muchos lugares a que me entrevisten y nunca tengo ese tipo de problemas. Yo no tengo problema en tratar ningún tema, en absoluto. Ministro, los gastos Entonces, corrientes. No hay que hacerme esos señalamientos que tocaba de hacer. No, es que usted que ha dicho, es que usted fue. No, hombre, pero es que. Yo tampoco vengo aquí a hablar lo que otro quiere que yo hable. Bien, bueno, pero nosotros podemos preguntar lo que entendemos y usted usted como funcionario se maneja y las alusiones no sobran. Pero vamos al punto, porque aquí de lo que se trata es de los temas que son colectivos y a mí me sigue todavía sonando
mencionando un poco lo que se habla respecto a las empresas distribuidoras. Sí, y se refería al presidente en el día de ayer. Y se habla de gastos corrientes, se habla de subsidio eléctrico, se habla de empleomanía. ¿Cómo van las cosas con las 3 empresas distribuidoras en esa dirección, ministro? Las empresas distribuidoras tienen una pérdida promedio, las 3, de alrededor del 36%. Tiene un importante déficit financiero originado principalmente por los precios, la escalada de los precios de los combustibles en el 2022-2023. La mejor evidencia es, por ejemplo, que en el 2021 las pérdidas eran 32.6 y el déficit era de 876 millones. En el 2022 las pérdidas bajaron a 32.4 y el déficit subió a 1.300 y pico millones, casi 500 millones de dólares más, no por pérdidas, porque las pérdidas eran iguales. Más aún, en el 2023 las pérdidas subieron 4 puntos respecto a 2022 y el déficit bajó algunos millones respecto a 2022. Quiere decir que las pérdidas no dieron cuenta de esa estampida de la crisis financiera, sino la diferencia entre precio de compra y precio de venta por la escalada de los combustibles. Baste decir que en el 2022 el monto de la factura de compra de energía de la distribuidora a la generadora respecto a 2021 subió en 814.7 millones de dólares. ¿Y por qué? Por el precio de los combustibles fruto de la guerra de Ucrania. Al subir ese precio de los combustibles por la guerra de Ucrania, que elevó el monto del dinero para comprar electricidad en 814 millones de dólares, las distribuidoras no pudieron traspasar eso en tarifa a los consumidores y eso se registró como déficit financiero, que el gobierno tuvo que superarlo mediante transferencia corriente. Pero no fue aquí. En Corea, la empresa más eficiente del mundo de distribución se llama KEPCO. Y KEPCO nos dice a nosotros, personalmente Corea, el año pasado allá en Seúl, que tenían una crisis financiera porque el gobierno de Corea no le permitió traspasar a sus consumidores más de 20.000 millones de dólares en exceso con consecuencia de la compra. Porque ellos también compran combustible fuera para producir electricidad. ¿Cuál es la estrategia que tenemos entonces para enfrentar eso? Ese fenómeno ocurrió. El gobierno, y el presidente fue muy sincero ayer, dijo que había problemas de gestión en la distribuidora, que sí habían mejorado en cuanto al abastecimiento de energía, pero dejó el mensaje claro de que una preocupación central de este gobierno, sobre todo ahora con mucho mayor claridad, con el horizonte de que va una reelección segura, salvo cualquier imprevisto, es de que se le va a apretar la atención fundamental en inversiones y en cambios de modelo gerencial de las empresas distribuidoras en adelante. Esos son planes que están en desarrollo y en su momento pues el presidente lo anunciará. Nosotros tenemos conciencia de que todo el avance que hemos hecho en generación térmica, el extraordinario avance en generación renovable como nunca nadie antes se había hecho en el país, en ninguno de los dos renglones, los avances y modernización de la transmisión, los cambios institucionales, incluyendo la eliminación de la CDE, que algunos llegaron a decir que eso iba a significar el hundimiento del sector eléctrico, como si el sector eléctrico dependiera de una burocracia. Los avances en esos ámbitos no serían suficientes si no producimos una reforma y cambio radical en la gestión, ministro, y el desempeño de la distribuidora. Pero nosotros tenemos 3 años y medio y hemos hecho de todo en generación. No podemos hacerlo todo. Pero se supone que diseñaron una estrategia, sobre todo por el inconveniente de la guerra, por el inconveniente de... Tuvimos, pero no podíamos diseñar una estrategia para la guerra, ni podíamos diseñar una estrategia para la escasez de combustible en el 21 que afectó las cuentas del gobierno y de las distribuidoras. No podemos tener una estrategia para la guerra de Ucrania ni la persistencia de esos precios en el Pero momento. Frente a las grandes pérdidas, entonces ahora sí hay una estrategia diseñada, porque se supone que tienen que tener un recurso para enfrentar todo eso, o nos vamos a quedar Estamos trabajando en eso y usted lo verá. Bueno. Usted tiene juventud suficiente y usted lo verá. Sí, ministro, usted habló de pérdidas de un 36% entre las 3 EDES, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nivel de pérdida de cada EDE? A ver, ¿quién está ayudando a quién? Esa es una excelente pregunta,
porque se le ha pegado a todo el sector eléctrico la crisis de una distribuidora. EDS tiene 53% de pérdida. Y Edenor y Edesur, sumada a las dos, el promedio es 26%. Lo que quiere decir que 53 con 26 no es comparable. Y Edenor y Edesur abastecen el 75% más de los clientes del sector eléctrico. EDS ha dañado el promedio de las tres distribuidoras, pero EDS también, el déficit financiero particular de EDS es más del 40% del déficit financiero total. Cuando usted mira los indicadores, se da cuenta que el problema de los indicadores de las distribuidoras, que no son buenos de ninguna manera ni en ninguna, pero han estado lastrados fundamentalmente. ¿Por qué de este es un desastre? Yo soy viejo. Históricamente, cuando tú ves el histórico, y yo conozco bien la historia del proceso, históricamente, EDS ha sido un desastre en términos de la gestión de su infraestructura, de los procesos de cobro, facturación y también de corrupción. Este ha sido un desastre. Incluso en esta gestión, porque bueno, ya hay 4 años y sigue en la misma situación compleja. Yo no sé si tú conoces alguno, pero nosotros... No, yo le estoy preguntando porque usted dice un tema también y puede ser un elemento, pero ya hay 4 años, ministro, igual siguen aumentando las pérdidas, han cambiado bastante gerentes en EDS y como que sigue el tema, el nudo gordiano que es EDS. Bueno, porque no sabemos cómo preguntarle para que no se moleste. Eso es lo que yo he señalado. Eso es lo que he señalado en términos de la situación de la distribuidora y el peso de los indicadores de en la distribuidora. De todas maneras, el desempeño del subsector de distribución en el sector eléctrico dominicano no puede ser defendido por nadie. Ministro, entonces las 2 o 3 cancelaciones que ha tenido de sus directores, ¿se debe también entonces a temas de mala administración y corrupción, como usted ha señalado? No, de corrupción no hemos tenido ninguna constancia. No hay ninguna denuncia, ninguna evidencia, ni ninguna constancia de corrupción. Y yo se lo digo con toda sinceridad. Si hubo o hay, yo no lo conozco. ¿De gestión? No, corrupción. No, corrupción. Ahora, deficiencia de gestión y satisfacción de gestión, evidentemente que sí, porque si no, no lo quitan. Sí, y en el caso de Edenorte, escúcheme, Ivonne, en el caso de Edenorte, que hubo una confrontación muy grande con un joven que fue cancelado por haber anunciado públicamente un proceso de corrupción y que él se había como técnico impedido. ¿En qué quedó eso y qué pasó? No lo sé. Yo recuerdo que se habló de ese tema, no lo sé. Yo mismo solicité algunas informaciones y ese tema creo que se iba a señalar en los canales que corresponde a la justicia, pero parece ser que, porque no progresó, no progresó en ningún sentido, o sea, ni por la compra y contrataciones, ni a nivel de justicia, y no pareció ser muy sustentado el hecho. De todas maneras, yo no soy juez ni fui fiscal de ese proceso. No conozco. Ministro, yo tengo ya cerca de 2 años que salí, o más de 2 años que salí de la presidencia del Consejo de Administración, que por cierto, de la sede, que por cierto quiero decir que a los 6 meses de estar en el Consejo, y lo digo públicamente, le solicité al presidente que quería que me retirara del Consejo. ¿Y por qué? Le expliqué varias razones. Y duré meses en eso hasta que finalmente él tomó la decisión y decidió designar a Manuel Lara. Yo mismo ayudé a la búsqueda y hasta juramenté. Y yo quería salir, yo duré un buen tiempo queriendo salir de la... ¿Pero a qué se debe, ministro? Porque usted siendo el jefe del área. No, se debe a lo siguiente. Aquí en este país hay una grave confusión con respecto a eso. En ningún otro país de América Latina, y salga, existe un ministro de energía administrando una empresa de distribución. La gente aquí cree como que es lo contrario, que el ministro de energía tiene que ser el administrador de todo. Yo no soy controla todo, no le he sido, no es mi estilo, no es mi concepto, ni político, ni de gerencia de Estado, ni personal. Pero le tocó, ministro. Me tocó. Le tocó porque usted estaba en Punta Catalina, estaba en la sede, estaba en Energía. Pero déjeme decir, me tocó. Estaba en la sede y trabajé para su liquidación y me quisieron fusilar y lo hice. Estaba en la CDE y trabajé para la formalización junto con otros sectores del Estado
la formalización de Punta Catalina como una empresa de generación pública independiente y se logró. Estaba en la distribuidora, en el Consejo de Administración y presenté mi decisión y mi interés de salir de ahí y finalmente el presidente me lo concedió. Y entonces alguna gente que no sé razones por las cuales no me sacan el guante, dijeron que me habían quitado. Pues yo lo digo públicamente aquí porque el presidente de la República está ahí. Y hay muchos, los compañeros ministros míos, los miembros del gabinete y muchos funcionarios saben que yo tenía tiempo solicitando porque consideraba que como ministro no tenía que ser administrador de las empresas. Había que agregar transparencia en la composición y funcionamiento del sector eléctrico dominicano. En este país, el que cede un lugar o una parte de control de algo, se le acusa de todo, porque aquí, aunque hay mucha gente que priva en demócrata, al final lo quiere controlar todo. Yo no sufro ese sarampión. Ministro, el presidente hablaba de apagones no financieros. Sí, Fafa, nada más esto, y te responde, nada más le voy a dejar la pregunta porque ya la comencé. El presidente refería que ya aquí no hay apagones financieros. Sí, no lo hay financieros. Exacto, y yo lo que quiero preguntarle es que cuál es la diferencia entre apagones financieros o no financieros en términos de los efectos y de las consecuencias que eso puede causar. Respóndale a Fafa y después entonces me responde. No, yo te respondo ahora mismo, porque es breve. La respuesta a tu pregunta es breve. Hay, cuando así se te apaga la luz, se te apagó la luz, no importa si es financiero o no. Eso es igual que aquella vez del peso inorgánico. Cuando tú tienes un peso en el bolsillo orgánico o inorgánico, tú compras. Son apagones. Ahora, son apagones. Ahora bien, una cosa es un apagón porque yo lo programo y te lo dé. Y otra cosa es un apagón porque el transformador que está frente a tu casa explotó. Uno es intencional, el financiero es intencional, programado, fríamente aplicado. ¿Y el otro? Y el otro es un accidente, un incidente que ocurre por debilidad de las redes o los transformadores que sobrecarga, etcétera. Entonces esa es la diferencia. La intencionalidad. Bueno. Mira, hay una situación que es muy compleja, el área de la gestión empresarial. Manuel Lara y yo somos amigos de la vida. Y el presidente le pidió que aceptara ese cargo. Y él, a los 3 meses, le dijo, yo no quiero seguir aquí. Porque es verdad que hay una situación muy compleja. Y ese hombre que es un hombre extremadamente competente. ¿Por qué se han ido tanta gente de la sede? Porque una cosa, Ivonne, y escúchame que te hable con la confianza que te voy a decir, porque tú me inspiras a veces amor. No, usted llegó a pelear conmigo. A veces no. Usted pretendió venir a llegar a pelear conmigo, pero no se le dio, porque yo no estoy en eso. Yo tengo mucho tiempo detrás de ti por pelear, pero no me deja. Señores. No me deja. No le dio. No, y tú recuerdas aquella expresión de Mao Zedong. El árbol quiere paz, pero el viento no lo deja. Ministro, ¿Por qué se han ido tanto? ¿Por qué se han ido? Porque una cosa es comentar, analizar, criticar, mirar el sector y otra cosa es ponerse las botas y enfrentarse al tema de los gerentes, al tema de los empleados, los técnicos de la cooperativa, al tema de las comunidades y las asociaciones y la huelga, al tema de convencer al ministro de Hacienda que le dé el dinero para hacer las inversiones, y eso requiere tiempo completo y mucho conflicto, y está dispuesto también a aguantar diariamente. Sí, ministro. Funda, como dicen ustedes. Puntualmente, porque nos están haciendo más señas con tráfico que tenemos que irnos ya, ministro. Sí. 2 cosas. ¿A qué se debe el incremento abusivo de la tarifa eléctrica en los hogares dominicanos? Y número 2, la barcaza de Asua. ¿Qué van a hacer con eso? Que es un dolor de cabeza. ¿Cuál es el hogario dominicano? Porque la mía. Yo lo puedo decir por mí. La mía no se aguanta. De 3,000 pesos a 15,000 pesos me sube la factura, haciendo lo mismo todos los días. Pero yo te puedo decir que el precio de venta de electricidad ha estado bastante estable en los últimos meses, hace un tiempo, incluso casi frisado. Sí. Ahora bien, es posible que alguna distribuidora o algunas áreas hayan hecho facturaciones incorrectas, pero no es que una generalidad. Bueno, porque eso que tú señalas... ¿Y el café está eso? ¿Dónde va para protegerse? Eso que tú señalas de 3 a 15,000, si hubiera estado sucediendo en el país completo, no se puede caminar en la calle. Eso es posible que haya sucedido en algunos sectores. ¿Y la barcaza entonces de Asua, ministro? ¿Qué es el problema? Están trabajando y produciendo electricidad
y ha sido uno de los factores que ha permitido que nosotros abastezcamos el 98%. O sea, que no la van a quitar de ahí esa vaina entonces, esa barcaza. Bueno, ella tiene que está dañando el ella medio tiene ambiente. un contrato que vence dentro de 2 años, creo que sí, algo así. Después de ese vencimiento de contrato, vamos a ver cuál es la situación. Bueno, de y la aquí allá se generación van a aquí. tragar, Bueno, te van a tragar todo. Bueno, Antonio Almonte, Toñito, yo también le voy a decir Toñito, ¿verdad? Él vino con De los cariño, guantes de puestos, cariño. loco por pelear conmigo, pero no se le va a dar porque hoy yo no iba a pelear con usted, no, de ninguna manera. No, pero ¿Eh? yo te Porque quiero decir, antes de que te vayas, permíteme, Nos tenemos que ir. Antonio, tienen que estar dispuestos a que te invitemos otra vez. No, pues yo estoy dispuesto. Se nos vuelve para Siempre y cuando sea Ivonne que me invite, yo vengo seguro. Pues eres un invitado permanente. Muchísimas gracias, No, gracias a Toñito, ti. por estar con nosotros.